A mis 8 años tuve mi primer intento de suicidio. Ahí fue cuando yo sentí por primera vez que yo odiaba la vida. Y yo le dije, estoy escuchando voces, porque yo a nadie le había hablado de que yo escuchaba voces. Ahí tuve una convulsión en donde se me cerraron los bronquios y pues estaba asfixiándome. Ahí tuvieron que sedarme. Estuve una semana afuera y me dio un brote psicótico. Mi primer brote psicótico, yo siento que yo me enamoré muchísimo de ella. Paula tenía una melliza. Su melliza era una persona muy importante. Llega el 20 de noviembre de 2023 y Paula me dice, Lorena, Daniela dejó una carta. Yo vi una iglesia, yo me arrodillé y yo le dije a Dios, tráela con vida, por favor, te lo suplico. Hola, yo soy Iris y bienvenidos al capítulo número 4 de Iris Talks, en donde hablamos de salud mental con personas del común que tengan una historia poderosa por contar. Ya es nuestro cuarto capítulo, no me tenían fe porque antes me desaparecía por mucho tiempo, pero aquí estamos y el día de hoy estamos con una personita muy especial que se unió por medio de nuestra convocatoria y tenemos el gusto de hablar con ella, escuchar y conocer su historia. Recuerden hacerlo con mucha prudencia y no juzgar, y si están pasando por un momento como delicado de salud mental, no escuchar este capítulo o hacerlo con mucha precaución. El día de hoy estamos con Sol. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, emocionada, muy emocionada. Ay. ¿Estás nerviosa? Sí, un poco, pero pues bonito, estoy muy feliz. Listo, Sol, entonces puedes empezar contándonos quizás de tus inicios, cómo empezó a permear la salud mental en tu vida, si quieres desde que eras chiquita y vas avanzando para contarnos tu historia. Mi salud mental, pues yo creo que viene desde muy pequeña. Lo que yo he escuchado pues hablar entre mi familia es como el tema de que yo siempre tenía un apego ansioso, ¿no? Desde muy niña era como yo me acercaba a la gente sin conocerla y los abrazaba y les decía como cosas frente como a cómo estaban, que se veían muy lindos, o incluso una vez entré a un bar y yo sin conocer a la gente tenía como 4 o 5 años y les dije hola amigos y empecé a hablarles y mi mamá se asustó y dijo ¿por qué ella hace eso? Entonces siento que ahí también como que se dispara un poco de la ansiedad, ¿no? Como esa necesidad de necesito dar amor. Pero pues a lo largo de eso también fui entendiendo que esa necesidad de amor era porque yo no lo sentía en donde yo estaba. Después de eso, pues en mi núcleo familiar, en mi hogar, pues gracias a sus contextos, pues obviamente se reflejó la violencia, muchas de las violencias que vivimos como en hogares tradicionales, entre muchas comillas, como los golpes y demás. Aparte de eso, ya como que ahí empecé a estudiar en el colegio y empecé a vivir bullying. Entonces, como que se metían con mi físico, con que yo era muy delgada, con que pues yo no era muy bonita, estéticamente tengo rasgos pues muy latinos, a veces como que rayan con lo hegemónico, y aún de pequeña pues aún más, yo que me iba a arreglar. Eso me empezó como a afectar y llegó un punto en donde también como que incursionaron ciertos abusos, de los cuales pues no hago mucha mención, pero pues sí me marcaron e incluso hasta hace unos años fue que los recordé. Lo tenías bloqueado por el trauma. Exacto. Entonces, a mis 8 años tuve mi primer intento de suicidio. ¿A tus 8 años? A mis 8 años. Yo me intenté matar pues era una estrategia, según en mi cabeza tenía mucho sentido, ahora digo pues pobrecita. Me tomé un champú y un acondicionador. Entonces, sí, me dio soltura y pues obviamente me puse mal. Pero pues luego de eso fue muy, muy pesado el tema de darme cuenta de que ahí fue cuando yo sentí por primera vez que yo odiaba la vida. Después de eso recuerdo también una vez llegando del colegio, porque la profesora me había dicho, yo le estaba diciendo como que yo me sentía muy feliz porque hoy era mi cumpleaños, ese día era mi cumpleaños, y ella dijo, ay, ya no más, ya, como que me estaba diciendo, ya cállese. Yo le caía mal a la profesora. Entonces yo ese día llegué, peleé con mi hermana, y mi hermana es mayor que ella, claro. Después de eso, yo lo que hice fue coger un cuchillo, estaba en la cocina, me acuerdo mucho de esa reacción, y yo me lo puse en el estómago. Y yo me empecé a hacer presión. Y yo decía como en susurro, como yo me quiero morir, ya no quiero sentirme tan mal. Entonces después de eso, esto nadie lo supo, de por sí me da todavía muy duro porque pues es una parte de mi niñez.
la cual yo no suelo hablar y pues mucha gente cree que yo vine a intentarme matar, fue grande y yo pues ya venía intentándome matar desde muy niña. A lo largo de eso pues también empecé a tener relaciones afectivas, sexoafectivas, si se podría decir, desde muy pequeña, desde los 12 yo ya empecé a tener novios y pues es un adelanto bastante fuerte porque yo no me estaba permitiendo ser una niña porque precisamente la sociedad no lo estaba exigiendo. No, y también que si sufriste de pronto abusos de más chiquita, eso influye mucho a veces en que las niñas ¿cómo se dice eso? Se tiene un nombre, se hipersexualicen, algo así. Es como una consecuencia del trauma que genera el abuso. No, y es muy denso porque recuerdo que mi mayor abuso, como el que me marcó, fue a los 11. Fue de un vecino y yo ahí todavía siento que era muy niña. Pero entonces a partir de eso y también comentarios que había en mi entorno como que me decían que es que yo ya estaba muy grande para jugar, como que yo era muy infantil. Yo sé que son comentarios que eran muy al aire y sé que las intenciones de esas personas no precisamente eran negativas, pero sí repercutieron de forma negativa. Entonces, después de eso, empezó todo el tema de las relaciones, tan, tan, tan. A veces tenía relaciones un poco tóxicas, yo tenía comportamientos tóxicos, a veces era muy violenta con las personas, solo porque quería protegerme y también me empecé a rebelar y eso también fue un conflicto horrible para mi mamá, porque pues obviamente mi mamá era como yo era su consentida, soy su hija menor, pues mi mamá como que empezó a tener ese choque. Yo me acuerdo que en el colegio a veces citaban a mi mamá y yo la trataba mal delante de los profesores. Y pues es algo un poco crudo, pero era porque yo no sabía cómo gestionar la rabia que estaba también sintiendo por todo el daño que me estaban haciendo. Después de eso, ya empiezo como a sentir como ya un dolor, ¿no? Era un dolor muy bajo a lo largo de todos los años. Yo por lo menos una vez al año me intentaba matar, una vez, así sea, mínimo. Yo me intenté matar con Clorox, yo me tomé una tableta de 10, ¿es que es? De acetaminofén. Cada vez que iba creciendo iba descubriendo que habían más maneras, ¿no? Entonces después también como que cogía los cuchillos y me los pasaba, pero pues no tenían filo, o sea, en mi ingenuidad. También recuerdo que en algún momento como que yo pensaba dessentirarme de las cosas, pero no lo hacía. Yo decía, no, pues voy a seguirlo intentando. Yo siento que lo que yo sentía era como siempre he dicho que es una de las peores sensaciones que un ser humano puede sentir y es como si algo en tu alma, en tu corazón, en tu pecho, se estuviera perforando constantemente y la cabeza se estuviera desmoronando a tal punto en donde tú dices como, ya no quiero más esto, ya estoy cansada de esto, ya yo llegué a un punto en donde yo decía no tiene sentido vivir e incluso aún me lo replanteo muchas veces. ¿Ahorita qué edad tienes? Yo tengo 21 y ya después como a los 16 fue que pandemia, llega pandemia, un momento un poco crítico. Fue cuando yo empecé a tener mis primeros como episodios que yo ya empecé a hacerlo como abiertamente, porque mucha gente que a mí me conocía y estaba en mi entorno me decía, tú no eras así. Y yo digo, pues claro, es que tú no lo sabías, era porque yo no te lo estaba contando, porque siento que el hecho de que la salud mental ahora sea un poco más pública nos permite hablarlo. Antes uno se avergonzaba de eso. Total, y además que en pandemia hubo como ese auge en que todo el mundo empezó a hablar de depresión y ansiedad por el encierro, pues muchas personas empezaron a sufrir de eso. Y es muy frustrante porque cuántas personas no callaban y pues terminaban matándose. Sí. Entonces, en pandemia ya yo me empecé a autolesionar. Me laceraba el abdomen con las uñas y incluso yo por eso me tatué el abdomen porque las manchas quedaron, algunas no eran tan visibles, pero sí era como, no quiero volver a recordar eso. Entonces, ya después de eso me acuerdo que ese año me intenté también matar con el tarro de fluoxetina y llega 2021 y en 2021 básicamente pues fallece mi abuelo, una persona muy importante para mí, ya que pues él y mi abuela eran parte de mi núcleo, fueron parte de mi crianza y pues eran lo que yo conocía como mi familia e incluso las personas de la familia de ellos también son mi familia porque en sí
Yo no tengo ningún vínculo sanguíneo con ellos son los abuelos de mi hermana. Entonces, pues ellos me acogieron, toda la familia me acogió y son muy importantes para mí. Entonces, para ese año, para mí, que la muerte de mi abuelo fue muy duro. A partir de todo eso, como que empezó todo a ir en declive. Yo en esos entonces estaba estudiando Derecho en la universidad. Yo no quería estudiarlo. ¿En dónde estudiabas? En la Universidad Libre. Ujú. ¿Y por qué empezaste a estudiar Derecho? Imagínate que yo cuando salí del colegio, yo salí pequeña, pues a los 16. Y mi mamá hizo un acuerdo con la comisaría con mi papá para que él me ayudara a pagar pues un estudio, pues porque él no había sido tan responsable económicamente conmigo, pues que por lo menos en el estudio. Entonces, pues mi mamá hizo el acuerdo, mi papá dijo que sí, pero que eran las carreras que él creyera que eran oportunas. Ok. Entonces, entre esas estuvo Derecho, mi mamá me logró convencer porque me dijo, ay, tú eres muy buena debatiendo, que yo no sé qué. Y yo no quería, yo peleé, yo me acuerdo que fue buscando las universidades, yo me puse a llorar. Yo le decía, es que ustedes no entienden que yo no quiero estudiar esto, yo quiero estudiar algo de artes. Nada, entré a estudiar Derecho, fue una experiencia bonita y a la vez como un poco, em, como canónica, se podría decir. Tu momento canónico. Uno de mis eventos canónicos, se podría decir, sí. Ese año pues estábamos todavía virtual, yo pasé el segundo semestre virtual, entré a presencial en 2022, que es aquí donde llega todo el desmorone. Yo entré, yo todo muy bien, pero yo sentía algo. Y ese día yo me acerqué al psicólogo, ese psicólogo lo amo, hasta el son de hoy yo aún me hablo con ese psicólogo porque me ayudó mucho. Y yo a él le dije abiertamente, yo me quiero matar. Y yo le dije, estoy escuchando voces, porque yo a nadie le había hablado de que yo escuchaba voces. Ok, ¿y el tema de las voces ya lo habías experimentado antes? Eran como susurros, era como que te hacían así, algo así, y yo era como, estoy loca, Estoy loca sí. y ya. Sí, o sea, yo decía como, ay, la gente, o decía, y pues yo vivía en una casa familiar, yo decía, no me están llamando, o de pronto escuché mal. Pero ya en 2021 se remarcó un poco, pero igual yo no lo quería hablar porque yo decía, de pronto me estoy psicoseando, estoy como por el duelo. Ya en 2022 fue como, se me remarcaron. Se empezaron a entender lo que se decía. ¿Y qué te decía? Como que me hablaban en el sentido como, me reafirmaban frases que ya me habían dicho, pero no eran voces como cuando tú te hablas contigo, Sí, no. sino una voz diferente. Entonces era muy feo. E incluso, pues esto fue muy avanzando porque pues a partir de 2022 se disparó todo en mi vida. Llegó ese punto, entonces lo que yo hice fue sacar una cita psicológica y yo ese día iba con una sensación en el pecho y yo por primera vez se lo dije a una psicóloga de una EPS, yo le dije, yo me quiero matar. Entonces la psicóloga me dijo, si yo te dejo salir, ¿tú qué vas a hacer? Y yo le dije, yo me voy a matar. En ese momento fue cuando dijeron, no, te tenemos que internar. Yo estaba atacada llorando, porque yo dije, mi mamá no va a estar de acuerdo, mi papá tampoco. El caso es que llegaron, no me pudieron llevar ese día, pero al día siguiente pude pues, llegar. Eso fue el 30 de marzo de 2022. Fue mi primera vez, fue en la clínica de Manuel. Ay, yo también estuve ahí. ¿En serio? Ay, es que la de Manuel es icónica. A mí también me internaron en esa. Ay, pero estuviste en el piso de adultas o de No, en el de menores. adolescentes. Ay, es En el que medio. sí, 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 el del tercero o el quinto. No, son varios pisos. Está el de la UCA. Es que no sé cómo estuviera en ese año, porque cuando a mí me internaron fue en el 2018 Y se hace ya. y yo estaba en el piso de adolescentes. Entonces yo llegué allá, yo llegué dispuesta a mejorarme y todo. Ujú. Y ahí conocí a la que es mi expareja. Fue muy curioso. Me acuerdo que ella llegó como un 3 de abril. Y pues yo la vi y yo dije, "Ah, es linda". Pero ella sí me dice que, pues, que cuando me vio, pues yo le gusté. Bueno, la dinámica se empezó a ampliar. Entre todo eso, entre chiste y chanza, nos terminamos diciendo que nos gustábamos. Entre chiste y chanza de decir eso, terminamos siendo novias ese mismo día. Y fue como 3 días de conocernos. Internadas. Nos hicimos novias internadas. Ay, nosotras allá nos dábamos picos, besos y pues nosotros éramos menores de edad y los niños que nos ayudaban a cubrirnos eran como de 14
13 años cubriéndonos con las enfermeras y yo. Ustedes eran como las más grandes. Ujú. Sí, sí, sí. Y es que allá todo eso está súper prohibido. Entonces, pues yo estaba muy contenta. Cuando yo salí, yo solo quería esperar a que ella saliera porque pues ella demoraba más porque su proceso era un poco más extenso por temas de ella. ¿Y cuánto tiempo duraste internada? Yo esa vez duré como 21 días. Ahí yo salí medicada. Nada, yo salí, la esperé, pero yo salí, yo no me sentía bien. Yo sentía que, no sé, era raro. Ella salió, obviamente me volvió el alma al cuerpo. Yo siento que yo me enamoré muchísimo de ella. Eh, Tengo certeza de que tan fue mutuo. Ujú. Siento que fue un poco ingenua nuestra decisión, pero pues sí empezamos la relación ya afuera y pues no sabíamos todo lo que nos esperaba con esta relación. ¿Qué empezó a pasar? Pues yo me empecé a quedar todo, tuvimos una relación abierta, un poco compleja porque pues yo no conocía de las relaciones no monógamas y obviamente yo me opuse, también fui muy ignorante en ciertos aspectos, al igual que ella, no la culpo, éramos literal unas niñas recién cumpliendo 18. Entonces, ella se volvió mi apoyo, porque pues claro, ella conoció mi punto débil y yo también el de ella, pero yo me seguía sintiendo mal, yo había vuelto a la universidad, comencé con un consumo de cannabis muy alto, excesivo, entonces pues eso también me empezó a hacer sentir mal, la medicación tampoco, eso es muy bueno. Llega septiembre, ella, ella pues sí, yo peleábamos por el tema de la relación abierta, porque a veces no, como que respetábamos los acuerdos, bueno. Entre todo eso, yo decidí salirme de la universidad. Yo dije, ya no puedo más. Estoy mamada. No quiero esto. ¿Y Le le dije, dijiste a tus papás? y ahí fue como el embrollo más paila porque mi mamá y mi mamá me dijo, dígale a su papá. Él es el que se la está pagando, yo no me puedo meter. Yo le dije a mi papá me dijo en pocas palabras que yo lo había decepcionado completamente. Que yo era la decepción de mis hermanos y yo. Porque él tiene más hijos. Yo lo que hice fue, empecé a discutir con mi mamá. Y yo le dije, estoy mamá de esta mierda. Y me acuerdo que algo me dijo ella, yo busqué unas pastas, me las tomé, ahí me tomé como 30 de risperidona y al otro día me levanto, desperté, pues yo juraba que eso me iba a matar. Y yo me levanto, Mareada, me imagino. no, eso taquicardia, eso de que te sube en el corazón, no me podía quedar quieta, sentía que me estaba muriendo. Ese día yo le escribí a Paula, el día anterior, yo le dije, ven mañana, por favor. Y ella llegó ese día y cuando llegó yo estaba en la inmunda. Yo estaba, o sea, si esa niña no me hubiera encontrado, probablemente hubiera colgado en ese momento los guayos. Ese día pues llamamos a una ambulancia, todo. Fue una horrible, o sea, ahí es donde uno se da cuenta de la negligencia porque nos demoramos casi una hora llamando a una ambulancia. No porque- llegaba. Entonces, bueno, ahí estuvo una amiga que también yo en estos momentos se lo agradezco mucho porque ella estuvo ahí, ella fue quien me acompañó, se subió Paula, mi amiga. Llegué a la clínica San Rafael, al Hospital San Rafael, y en el Hospital San Rafael, literal, me dejan en una camilla, mi mamá llegó, hicieron sentir fatal a Paula, o sea, A tu exnovio. a mi exnovia. Le hicieron sentir fatal en muchos aspectos, la culparon, le echaron la culpa de lo que yo había hecho, y yo era como, no tiene nada que ver ella. Puesto, mi familia no tenía una muy buena, no les agradaba mucho mi ex. Aún sigo sin entender por qué, pero bueno, fue muy feo porque ella estuvo ahí y estaba, o sea, recuerdo mucho, me da un poco de nostalgia, pero ella a mí me miraba y era como, acá estoy, no te preocupes, todo va a estar bien. Ush, me da mucha melancolía porque esas palabras, todo va a estar bien, ella me las dijo muchas veces. Después de eso, básicamente, pues yo ahí tuve una convulsión en donde se me cerraron los bronquios y pues estaba asfixiándome. Ahí tuvieron que sedarme, fue algo muy extraño porque de la misma convulsión se me cerró la... Ya. Entonces me sedaron y pues en ese momento al día siguiente amanecí, estuvo Paula, estuvo mi amiga. Ahí me llevaron otra vez a la Emanuel. De vuelta a Emanuel. De ¿Cuántos vuelta, meses después? Fue en septiembre. como... Sí. Había salido en Abril. abril y volviste en septiembre otra vez. Entonces, pues no era mucho. Me decían, es que usted ya es parte de esta clínica.
Ahí conocí a muchas chicas porque ya entré al piso de adultos, de mujeres Ujú. adultas, y pues se volvieron un soporte en esos momentos. Yo salí, yo salí y yo quería ver a Paula. Yo solo quería ver a Paula y no es por nada, pero en muchos de estos procesos mi familia me hizo sentir culpable de lo que yo hacía. Ujú. No era como te validamos, sino porque lo hiciste, para que lo hiciste. Mira cómo nos tienes. En esa duré 16 días, 17. Y después de eso, estuve una semana afuera y me dio un brote psicótico. Mi primer Mm. brote psicótico o de alucinaciones, es que no he distinguido muy bien porque hay psiquiatras que me dicen eso fue un brote psicótico, hay otros que me dicen que fue un episodio de alucinaciones muy remarcado. ¿Y qué, cómo fue? Yo empecé a escuchar voces y me entró un deseo de o matarme o matar a alguien. Ay, juepucha. Horrible. Entonces, llegó ese día, yo estaba en la casa del esposo de mi mamá y él lo que hizo fue, nos vamos ya. Em, Ahí yo me fui y me internaron a la fuerza, porque yo no me quería internar. Pero ahí ellos se dieron cuenta que tú estabas así, ¿por qué? Porque yo me senté en la cama y él entró. Y él dijo, ¿está bien? Y yo lo miré, pero con una cara horrible. Y yo con un cuchillo. Ah, ok. ¿Y qué te decían las voces ahí Ahí me decían como, me gritaban mucho y eran muchas cosas, como al al mismo tiempo? tiempo decían, mátalos, es que ellos te van a hacer algo, ellos te van a hacer algo. Y, o sea, un delirio horrible. Entonces, yo llegué y yo les decía, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y yo súper negada. Me subieron a la fuerza, yo estuve tan agresiva, activaron código rojo, otra vez en la mano. O sea, te volvieron a llevar a la Sí. Emanuel, Dios. Y yo mordía a enfermeros, los pateé, todo horrible. Me subieron entre aproximadamente 10 enfermeros y fue horrible porque yo estaba gritando horrible. Y pues nada, en esa hospitalización conocí muchas personas que a la son de hoy sigo admirando su historia porque muchas de ellas eran por consumo y todo y pues personas lindas, pero con vidas que yo digo, wow. Entonces salí y cuando yo salgo, mi mamá me recoge mi papá, ¿no? Mi mamá en esos entonces le dio como una parálisis como facial. Del estrés. Ujú. Y mi papá lo que hace es recogerme y decirme, es que por su culpa su mamá está así. Y ese día nos empezamos a agarrar horrible. Y yo le dije, me voy a tirar del carro, si usted sigue en esto. Yo lloré y lloré. Me llevaron de mi hermana, con la pareja que tenía en ese entonces. Y básicamente yo me sentí tan mal porque me quitaron mi celular, me habían quitado mi celular, no me lo querían devolver. No querían que yo viera a Paula. Entonces, me acuerdo que en esos entonces me prohibieron el hablar con Paula. Para mí eso fue muy duro, fue un duelo muy duro y sé que para ella lo fue porque me enteré por medio de ciertos escritos que ella lo dolió. Aquí abro un paréntesis. Paula tenía una melliza. Su melliza era una persona muy importante. Eran mellizas. Eran mellizas prácticamente gemelas. Tú las veías y son Iguales. sí. Y Daniela y éramos como cercanas, nos hablábamos, pero no tanto. Yo busco la manera de verme con Paula, le pido el favor a una amiga de que me ayude. Logro ver a Paula, a mí me vuelve el alma después de casi 2 meses sin verla. La extrañaba, la abracé y le decía que la amaba, que ella era el amor de mi vida. Y me acuerdo que antes de que a mí me internaran y todo, incluso abro un paréntesis muy pequeño, yo le pedí que nos casáramos. Yo le dije, yo me quiero casar contigo. Entonces, bueno, era muy lindo, era muy lindo, era un amor muy hermoso. O sea, entre todo y el caos que hubo, hubieron cosas que nadie sabe y que pues siento que la gente juzgó muy por fuera, pero la ternura que ella y yo nos dábamos era muy linda. Bueno, el caso es que Paula y yo, pues nada, como que ya yo logré convencer a mi mamá, tan, 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 pero Paula cae en un episodio y Paula atienta contra sí misma. Ujú. Eso me lo hace saber Daniela, que Daniela era la melliza. Entonces, no, a mí me dio muy duro. Obviamente yo ese día quedé en shock, fui para allá de inmediato, porque yo dije, no, no me le puede pasar nada. O sea, ya he vivido muchas cosas, pero a ella no me le puede pasar nada. Ese día estuvimos, ella se quería internar, el caso es que
por muchas circunstancias, no me acuerdo muy bien por qué. En cierto modo siento que yo la persuadí mucho porque yo no quería que se internara, porque me daba muy duro, fue muy irresponsable de mi parte. No la internaron. No la internaron. En cierto modo también eso afectó a Daniela, porque Daniela también venía con un proceso. Y bueno, llega 2023, Paula y yo como que yo me voy a vivir a Usme, en la casa de la pareja de mi mamá, y no fue un buen cambio. No fue un buen cambio para nada. Paula y yo nada, pues entre nuestro noviazgo, nuestra nube, nosotros queríamos salvarnos, pero pues mi mamá siempre en algo tuvo razón y era que muchas veces tú no puedes salvar a una persona que también se está ahogando cuando tú también lo estás haciendo. Llega más o menos como mayo y yo empecé otra vez a sentirme muy mal, muy, muy, muy mal. En este lapso, ¿en algún momento pararon las voces o siempre eran las Eran sentidas? muy irregulares Ujú. y a veces, sabes, acá en esos momentos se veían en las sombras. Ya Como empezaste de visuales. Ujú. Pero, o sea, yo no me quería meter como en la idea de yo tenía algo mental. No. O sea, yo decía, yo tengo depresión mixta y ya, no tengo nada más. ¿Y Paula qué diagnóstico tenía? Ella también tenía depresión mixta. Hasta el momento de hoy no sé muy bien qué diagnóstico tiene. Y Paula empezó a tener comportamientos muy destructivos dentro de la relación, comportamientos destructivos consigo misma, muchas cosas que a mí me dolieron mucho y pues por respeto a ella pues no las cuento, pero sí fueron cosas que me hirieron demasiado. Después de eso, Paula un día me dice que se va a internar, que yo no sé qué. Entonces yo voy, se había calviado. Y pues nada, yo le dije, yo te apoyo. O sea, tú sabes que yo voy a estar acá para ti. Ay, yo me acuerdo que acompañé a la mamá de ella, que es la señora Patricia. ¿Tú cómo te llevas con Patricia? Ay, increíble. Ya esa mujer al son de hoy la amo. Para mí es mi segunda mamá. La amo, la amo, la adoro. Es un ser excelente. Llevamos a Paula y en esos días yo estaba enferma. Y yo le dije como, yo la dejamos allá, todo, hubo una negligencia en su proceso, la mandamos a otra clínica. Yo la acompañé, fue hasta una clínica de Chía, una fundación. Y yo llegué a mi casa, yo estaba muy mal. Yo me sentía, yo ya me venía sintiendo mal. Y yo le llevaba diciendo a mi mamá, mami, yo me siento mal, me siento muy mal. Me decía, no, es que eso es puro show. Eso es puro show, es que usted quiere llamar la atención, es que usted es una perezosa, es que usted es una floja. Entonces yo, bueno, ese día tuve una discusión con mi mamá. ¿Tú sí te acuerdas que en Colombia, en Bogotá, se armó el mierdero por un florero? Sí. En mi casa se armó por un salero. El salero de Llorente. Sí. Entonces, ese día estamos discutiendo por la pareja de mi mamá, porque yo no me llevo muy bien con él, Ujú. por muchas cosas, y pues ya eso es como, ya es como caso perdido. El caso es que yo lo que hago es como empezar a discutir, y yo empecé a poner el salero en varios fogones sin darme cuenta que había uno caliente. Ay, juepucha. Cuando pum, se sale toda la sal. Y entonces mi mamá lo que hace es pegar el grito en el cielo. Empezamos a discutir y entre toda la discusión me dijo, Lorena, lárguese, usted no es bienvenida en mi hogar. Techo. Sí. Entonces yo lo que hice fue literal coger una maleta, yo metí mi cargador, mi celular. Ese día yo estaba en mis días, yo del afán que salí, No llevaste nada. nada. No llevé ni ropa, nada. Entonces, ni siquiera plata. Yo salí y yo dije, mamá, me voy a matar. Me llamó mi mamá a putearme y yo en el Transmilenio, yo me acuerdo que yo le decía, vaya y coma mierda, estoy mamá de esto y ella me decía, es que usted es un hijo de puta, que yo no sé qué, nos tratamos como una porquería. Y yo le decía, es que usted no entiende que yo estoy mamá de vivir, créame que si por mí fuera yo ya me hubiera matado, que yo no sé qué. Entonces el caso es que yo me iba a tirar de un puente y me llamó la señora Patricia y una amiga. Estabas a punto de lanzarte. Y ella me dijo como, mamita, pues llame a una ambulancia. No, no se mate. O véngase para mi casa. No se preocupe que ya solucionamos. Pues nada, yo lo que hice fue, entre lágrimas, coger un Transmilenio. Y me acuerdo que yo ese día me sentía fatal porque no tenía dónde ir. Entonces me fui a la clínica San Ignacio. Amo ese hospital, lo amo. Y me acuerdo que conocí a alguien que, uy, esa persona se la agradezco toda mi vida. Se llama Juliana. Y Juliana me entendió, me escuchó. Siento que el universo o Dios uno le pone siempre a alguien. Me escuchó, yo me hospitalicé. Yo pasé casi 3 días con la misma toalla higiénica, sin ropa. Me visitaban mis amigas. Mi mamá a mí no me llamaba, solo me llamaba
como para regañarme, porque pues ella también tenía un proceso de salud porque tenía una fractura. Yo entiendo por qué no me visitaba, pero pues para mí fue muy duro, porque me hizo sentir muy culpable por todo. Después de eso, a mí me hospitalizan, hay un tiempo, me remiten a Emanuel nuevamente. Yo estaba casada con Emanuel. Entonces el caso es que en Emanuel, nada, ahí como que yo empecé a dialogar, yo les dije, yo no tengo a dónde ir y yo no me voy a ir a vivir con mi mamá. No puedo, no puedo y no quiero. Le prohibí las llamadas a mi mamá. ¿Cómo hacías con la ropa y eso en la Emanuel? Doña Patricia. Te llevó ropita y cosas. Ella fue la que me fue y me llevó a internar. Ujú. Pues mi papá sustentó todo lo económico, porque pues a él lo llamaron porque yo no tenía a nadie más. Y pues mi papá dijo como, sí, pues ahí, ¿para qué? En esos entonces fue un apoyo. Después de eso, yo salí, mi papá pues me dijo que me pasaba cierto dinero y pues que me fuera a vivir con doña Patricia. O sea, pues literal me dijo que me iba a buscar irme a vivir con una tía, pero pues nunca se dio, entonces quedé viviendo con doña Patricia. Doña Patricia se volvió muy fundamental. En ese tiempo yo no comía nada. O sea, si por mucho yo me comí una cucharada. Y yo ahí fue donde me bajé 8 kilos. Obviamente también la situación económica era un poco complicada, pues doña Patricia estaba haciéndose responsable de alguien que no era su hija. Y pues obviamente mi papá también, pero él no mandaba para un mercado ni nada. Entonces pues, yo me fui a vivir con ella a otro lado, porque ella se separó. Nos fuimos a vivir ya las dos y doña Patricia enfermó. En ese tiempo yo me uní mucho a Daniela, mucho. A la melliza. Ujú. Yo con Daniela, ese año en sí, me hablaba mucho con Daniela, me reía mucho, siempre teníamos como temas de conversación, nos entendíamos mucho porque ella era muy mística, demasiado. Y era una persona que en cierto modo era muy cohesiva para sus decisiones. Yo me fui a ver con doña Patricia, Daniela y Paula vivían con el papá, y pero pues a veces nos veíamos, salió Paula, yo me reconcilié con Paula porque en ese tiempo habíamos decidido, porque yo la fui a visitar, haciéndome pasar por la prima, ¿no? Y Paula me pidió que pues nos separáramos, entonces pues ya salió y nos reconciliamos. Paula también tuvo un proceso un poco complicado con su identidad en general, entonces pues yo fui un poco insensible, no fui un poco, fui insensible, siento que a veces hice comentarios inoportunos. Y después de ¿Con eso, su identidad en qué aspecto? con su género. ¿Ella quería transicionar? Ajá. Entonces yo fui como muy a veces hiriente porque, digamos, yo no quería perder la aprobación de doña Patricia, ¿sí? Entonces yo a veces como que le seguía la cuerda. Y obviamente eso estuvo mal de mi parte. Entonces, en algún momento yo le pedí disculpas a ella porque yo le dije, sé que no estuvo bien. Llega el 30 de septiembre y nos llega la noticia de que Daniela se intentó matar en el salto En el salto de... del Tequendama. Entonces, nada la ayuda, la salvaron y Daniela la internan en la misma fundación que Paula. En ese tiempo, doña Patricia estaba muy enferma y a doña Patricia la llevaron a un hospital y no se podía parar. Ella se quedó durante mucho tiempo postrada en una cama y pues Paula y yo literal empezamos a vivir juntas. Trabajábamos juntas, vivíamos juntas. ¿Y en qué trabajaban? Trabajábamos en algo de las votaciones, para esos años estaba las elecciones de alcalde. Entonces, uy, no, pero la sufrimos, la sufrí. Abro un paréntesis, yo para esos entonces me calvié. Ujú. Entonces las dos estábamos calvas. Calvas. Y pues nada, éramos solo las dos. Siempre éramos solo las dos. Yo empecé a tener muchos procesos con mis voces y mis alucinaciones. Y yo empecé a decirle a Paula que yo me quería matar. Que yo me quería matar, yo me empecé a intentar matar más seguido. Y pues Paula era la única que lidiaba con eso. Cuando a mí me daban episodios como de alucinaciones, ella me tenía que lidiar porque yo me volvía mierda. Y lo que yo hacía era como pegarme la cabeza o me rasguñaba, cosas así. Y ella me controlaba, ella me hablaba, me cantaba, porque pues Paula canta. En esos tiempos ella fue un soporte que yo digo, si ella no hubiera estado, probablemente yo me hubiera hecho mierda. Ujú. Llega noviembre, sale Daniela, yo estaba muy contenta, pero yo no la había ido a ver. Yo solo la había hablado por ella como por teléfono. ¿Y ella qué te decía? Que ¿Cómo se sentía? Me dijo, no, Lore, ya me siento bien. Y yo le dije, vamos a hacer muchas cosas. Me dijo, sí, Lore, pronto nos vamos a ver, toca salir, que yo no sé qué. Fue una sola llamada. Llega el 20 de noviembre de 2023 y a mí me llama Paula. Yo ese día iba a ir a verlas.
Y Paula me dice, Lorena, Daniela dejó una carta. Cuando ella me dice eso, a mí Daniela ya me había hablado de ese tema. Incluso una vez en Chía, en el centro de Chía, ambas nos pusimos a llorar porque ambas nos queríamos matar. Siento que ese día yo no me había, o sea, yo nunca me había desahogado de la manera en donde yo me sintiera tan comprendida de que una persona también sintiera casi la misma sensación. Sí. Cuando me dice eso, yo le dije, Pau, ya voy para allá. No te preocupes, ella va a estar bien. Yo me entiéndome. La carta era despidiéndose, diciendo que a ella la esperaba el salto y también de que ella se iba a transformar en una mariposa. Se despidió de muchas personas que ella amó mucho, entre ellas pues Paula, su pareja y sus papás. Yo ahí pues arranco para donde Paula, yo le dije, Pau, tranquila, la vamos a buscar. Ese día intenté calmar las cosas, pero obviamente todos estábamos como que no sea verdad. Yo ese día le dije a un policía, es de aquí nació mucho de mi odio por los policías. Yo le dije como, oye, es que quiero reportar a una persona desaparecida, tan, tan, tan. Le conté el caso y me dijo, el que tanto se quiere matar no aviso. Pero ¿por qué son así, marica? Horrible. Entonces yo dije, le voy a dar la razón por primera vez a un policía. Yo dije, de pronto sí tendrá razón. Yo intentándome meter la mentira por donde fuera. Como era una carta tan larga, la parte final decía, me espera el salto, pero no entendimos eso. Yo vi una iglesia, yo me arrodillé y yo le dije a Dios, tráela con vida, por favor, te lo suplico. Yo llegué a mi casa en esos entonces, yo ya vivía sola. Yo me había ido de vivir con doña Patricia y con Paula por mis papás, porque ellos me habían dicho que yo no sé qué. Vale. En la mañana siguiente me llaman. Nunca me voy a olvidar de esa mañana, eran como las 7 de la mañana. Paula, quebrada completamente. Yo dije, apareció, yo dije, de pronto está llorando de la felicidad. Lorena, que es que los bomberos dijeron que ya alguien reportó, que Daniela se mató, que yo no sé qué. Yo dije, yo entré en shock y yo dije, no, no, eso es mentira. Yo arranqué para Suacha, ahí me vi con Paula. Paula estaba muy mal. Ella me miraba y me decía, ella no es mi hermana, ella no es mi hermana, no la que se tiró no fue mi hermana. El caso es que después de eso, El básicamente, bombero los sentó. sí, nos sentó, nos dijo como, miren, esta es la chaqueta de tal persona que reportaron. Entre todo eso, obviamente todos quedamos en shock. Si era de ella. Sí. Nunca se encontró el cuerpo. Nunca se encontró el cuerpo de Daniela. Solo nos quedó la carta y la chaqueta. Y lo que dicen las personas, pues de ahí, que era una persona de las mismas facciones de Paula, que se tiró. Entonces, pues obviamente eso quedó remarcado muchísimo para nosotros. Después de eso, pues todo empeoró. Nuestra salud mental empeoró mucho para ambas. Yo intenté matarme muchas veces. Paula también pues como que tuvo muchos problemas en cuanto también a su salud mental. En 2020 Paula y yo ya 2024 decidimos separarnos, volvemos. Mi salud mental estaba muy ambivalente, era como sí, como que no. Y Paula, empezamos como una relación tóxica. Terminábamos, volvíamos, en una relación violenta. Entonces, pues empezamos a hacernos mucho daño. Y el tema del duelo, ¿cómo lo llevaban? Y doña Patricia, ¿cómo lo No, llevaba? doña Patricia, al son de hoy ella todavía No ya, sale de ahí. no, es muy duro porque doña Patricia anheló mucho a sus hijas, mucho, ella siempre quiso, o sea, duró mucho tiempo queriendo intentar tener hijos hasta que pues el universo se lo permitió y pues una de ellas acabó de una manera muy triste, ¿Y Paula cómo llevaba el duelo? muy horrible. Paula tenía episodios depresivos muy largos, muy extensos y pues en cierto modo eso también se remarcaba en mí, porque pues yo era muy parte del núcleo. Y yo empecé a estructurar mi suicidio nuevamente. Yo dije, ya me he intentado muchas veces ahorcar. em, Ese año me intenté muchas veces ahorcar y nunca salía. Entonces, básicamente, yo empecé a estructurarlo y pensé en el salto, porque yo dije, pues si a Dani le funcionó, ¿por qué a mí no? Ese día peleé con Paula, todo. Tuve
una discusión con mi mamá y hay algo, yo siento que cuando no te toca, no te toca. Entonces yo llevaba unas calentadoras de peluche y se me enredaron en una malla, entrando hacia el bosque de la cascada. Para entrar ahí toca entrar por un bosque. O sea, sí es como un bosque que incluso hay muñecos de vudú amarrados. Entonces, pues nada, ese día pues como que me detuvo eso, entré en shock, me ayudó mi familia y mi papá hizo presencia, pero me hizo sentir peor de culpable. Y yo dije, estoy en el salto. Y me dijeron que hacia allá, eran las 6 de la tarde. Y yo no es que me iba a matar, pero no pude. Y entré en shock. Me choqué, como que dije, me frustré. Y pues nada, ahí me sugirieron internarme, pero yo no me interné. Y en 2025 otra vez tuve una recaída. Ahí me internó Paula. Ella me internó y ella me dijo como que lo mejor era que yo estuviera bien. Me interné en retornar porque ya mi EPS no tenía vínculo con Emanuel. Algo más o menos. 2025 me enseñó muchas cosas. Yo estaba aprendiendo a amar la vida. Yo terminé ahí con Paula. Ya Paula y yo era como un ir y venir. Como que nos veíamos, pero como que no. Y en junio Paula me hizo un comentario muy destructivo, muy... O sea, no podría decirlo abiertamente, pues porque sé que ella no lo hizo con la mala intención, pero para mí quedó muy marcado. Yo también hice muchos comentarios. Ahí fue como que se quebró nuestro vínculo, porque ese comentario y lo que yo hice fue como romper todo lo que estábamos intentando volver a reconstruir. Y después de eso, yo empecé en una vida de excesos. Yo me sentía mal, pero yo no lo quería aceptar. Y empecé a tener muchos encuentros como con personas para tener como ese acceso carnal. Al final me sentía mal. Después de eso, también como con las sustancias, pues el tema de la marihuana. Después de eso, em, el alcohol. No soy muy amiga del alcohol y aparte yo estoy medicada. Todo este tiempo que yo te cuento, yo estuve medicada. ¿Qué te medicaron? ¿Con qué te medicaron? Yo estoy medicada, bueno, en esos entonces era luracidona con pregabalina. La pregabalina a mí también me tocó alguna vez. Y la pregabalina es re... Sí. Es esto. Entonces el caso es que después de eso consumí perico por primera vez y tusi. Ah, fue pucha. Y yo dejé de tomar los medicamentos. Abruptamente. Sí, no. Empezó un episodio de delirio. Empecé a sentir acá un dolor en el pecho. No podía dormir. Yo me la pasaba con los brazos en puño. Yo sudaba, me fatigaba. La mirada se me iba. Yo sentía que alguien me estaba persiguiendo. No, horrible. Sí, yo decía, si yo no me mato, algo me va a matar. Empecé a buscar ayuda. Eso fue después de mi cumpleaños. Yo cumplí en agosto. Y me hospitalicé en retornar responsablemente pidiendo ayuda y me sacaron a los 2 días. Yo diciéndoles que yo me sentía mal. Después de eso volví a tener una recaída en el SENA y llamaron a mi mamá porque yo estaba gritando del dolor. ¿Hace cuánto trabajabas o estudiabas en el SENA? Yo ahorita presento prácticas en el SENA. ¿Y qué estás estudiando? Fotografía. Y entonces tú estabas estudiando y ¿qué pasó? No, o sea, ese día yo salí y empecé a gritar del dolor. Yo decía, yo me quiero matar, yo me quiero matar, yo me quiero matar. Y ese día me llevaron a otro hospital y en ese hospital fue horrible, me doparon, duré un día tirada en una silla sin que me dieran de comer, sin nada. Mi mamá me sacó y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer hospital día en retornar. Hice hospital día en retornar y también mala experiencia porque el miércoles cayó el 10 de septiembre cayó un miércoles, era el día de la prevención del suicidio. Entonces a mí me dio como duro por Daniela, por muchas cosas. Y porque hasta hacía poco yo estaba reconociendo que a mi Daniela me había gustado. Ay, pucha. Sí. O sea, no fue un gusto consciente, sí, pero obviamente fue ahí cuando entendí por qué también me dolía tanto. Antes de que ella pasara todo es el tema de su suicidio, yo interactué mucho con ella.
y como que había muchas cosas que me gustaban de ella, y aparte tenía el físico de la Es que era persona. melliza, o sea, yo siento que también eran muy parecidas. Y en todo. Ellas se parecían en muchas cosas, solo que a veces una era más tierna que la otra, o cosas así. Entonces fue muy turbio para mí. Claro. Y entonces yo a Paula se lo confesé, yo ya se lo dije, no es voluntario, yo le dije, yo nunca quise sentir este gusto. Me dijo que tranquila, que no me sintiera culpable. Ella sabía que yo no era como que yo pudiera. Sí, total, controlar eso también. Entonces, ahí fue donde llega el 10 de septiembre, yo empecé a escribir, tan. Y ese día yo me intento matar. Pero ese fue mi intento más abrupto. Yo tuve una sobredosis de 40 pastas. Si no es porque una amiga me llama, probablemente yo no estaría acá. Porque ese día estaba para yo morirme. Yo a nadie le avisé. ¿Estabas en tu casa Sola. sola? Y yo vivía con mi hermana. Entonces, pues, mi hermana ese día no llegaba. Ese día yo terminé en UCI. Porque, pues, obvio, yo estaba muy mal. Ella me llamó, me dijo, ¿estás bien? Entonces yo le, como que empecé a llorar y a llorar. Y yo le dije, me intenté matar. Otra amiga me llamó, o sea, un instinto de amistad muy bonito. Y les conté y les dije, no sé qué hice. No sé qué hice, me siento mal. No puedo vivir, no, nadie entiende el dolor que yo estoy sintiendo al momento en el que yo estoy viviendo. Yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Ahí es donde llaman a una ambulancia, todo. Me suben. eh, se me empezó a bajar toda la presión, toda la presión. Llegué, me metieron a reanimación, me miraron el corazón, la arritmia estaba muy baja, muy baja, muy baja. Entonces, pues obvio, me subieron a UCI, me metieron una sonda para hacer un lavado. No, horrible. Dicen que esos lavados son lo peor, ¿no? Obvio, horrible. Entonces, después de eso, yo en UCI, yo les decía a mi mamá, yo me voy a volver a matar. O sea, yo me voy a matar, yo le decía. Yo ya lo tengo decidido, yo me voy a matar. Ya mi mamá se estaba resignando. Ya estaba diciendo, ya no puedo hacer más, ya son muchas veces. Muchos intentos. Entonces, me trasladan por un psiquiatra muy hermoso que conocí allá en San Ignacio, porque me llevan otra vez a San Ignacio, y me dijo, yo solo me voy a enganchar de eso que te hizo hacer que le dijeras a tu amiga que te querías matar, o sea, que te has intentado matar, porque hay algo que sí se quiere quedar de ti acá. Entonces, pues nada, terminé en una clínica en Chía. En esa clínica, uy, no me gustó, me agarré con todo el mundo, con todos los médicos, porque no me parecía correcta su atención. Y después de eso, replanteé mucho mi vida, muchísimo. Y obviamente hay momentos en donde yo digo, yo no creo que llegue a los 30. Hay veces donde yo digo, probablemente no llegue a los 30. Pero si es de ser, si no llego a los 30, pues agradezco el esfuerzo que he hecho. Si llego a los 30, pues también agradezco el esfuerzo que he hecho. Porque pues finalmente después de todo esto he aprendido que es muy duro, ¿sabes? Como que el deseo de morirse cuando tú ya lo tienes tan remarcado tan de pequeña, es muy difícil que se vaya, es algo con lo que ya tienes que convivir. Porque en cualquier momento que tú sientas algo muy fuerte, se te estalla todo. Y pues también por mi diagnóstico, a mí me diagnosticaron con TLP, también con esquizoafectividad, que es entre la rama de la bipolaridad y la esquizofrenia. Y pues doy mucha certeza de que sí, tengo mucho de ese diagnóstico. Digamos, tengo rasgos muy maníacos, o sea, a mí me entra mucha energía, mucha dopamina y eso. Y también mis episodios depresivos son muy El horribles. bajón. Y las alucinaciones se remarcan en ellos dos, a veces en el neutro, pero pues por la medicación ha disminuido. Y pues básicamente en estos momentos como que ya dije, ya stop a muchas cosas, a mucho descontrol. Dije, ya no me quiero enfocar en la vida de nadie más. Me quiero enfocar en la mía porque solo yo he sido la que o sea, obvio me han acompañado más personas, pero solo yo sé qué sentido en todo esto. Y pues básicamente es ahí donde llego como a la conclusión de todos en cualquier momento podemos matarnos. El instante puede llegar en literal segundos. Pero el tema es cómo nos volvemos una red de apoyo. Para mí mi frase es como el tema de la mejor forma de revolucionar una sociedad tan hostil es el amor y la ternura. Sonreír a una persona, tú no sabes si El ella día tenga que una haya vida. tenido. Incluso yo a veces vendo dulces en Trasni y
siempre que los voy a vender dejo el mensaje de la salud mental, porque sé que a mí me estaba cobrando factura y sé que en cualquier momento puedo volverme a sentir mal y que otra persona puede necesitar ese mensaje, ¿no? Y pues igual también lo vi de una persona que quise. La mayoría de mi entorno somos personas de trastorno que se han intentado matar. Entonces, por ende, siento que la salud mental y el suicidio es algo muy delicado de lo cual se debería hablar más abiertamente. Y pues siento que eso no es de cobardes. Finalmente, no es ni cobarde que te quedes, ni es cobarde que te vayas. Simplemente es una decisión y algo que una persona me dijo muy, muy significativo. Siempre que una persona decida suicidarse, tú debes amar su decisión, porque solo esa persona sabe qué infierno estaba viviendo. Entonces, pues sí. Mi psiquiatra me dice algo. Tuve una psiquiatra que fue la que me atendió como desde los 16 años y fue la que, gracias a que ella me atendió desde tan chiquita, que mis papás afortunadamente como que prendieron las alarmas y me llevaron a ayuda profesional. Desde el principio como que empecé a presentar rasgos. Gracias a eso no se me desarrolló algo más grave, pero fue también gracias a esa psiquiatra que de hecho nos hacía terapias de DBT con otros adolescentes, o sea, era muy chévere y todo por la EPS. Uy, súper bueno. Y también a los papás. O sea, fue algo que yo digo, fui muy afortunada, pero también se me graba mucho una frase que ella nos decía en esas terapias, porque eran muchas, éramos solo niñas. No porque no pudieran haber niños, pero no sé, éramos puras mujeres. Y todas adolescentes y todas queriéndonos morir. O sea, de verdad que eran historias muy, muy fuertes. Y ella siempre nos decía, em, el suicidio es la opción número Z, es la salida número Z, pero antes de la Z hay muchísimas otras alternativas que se pueden buscar y aplicar para que la persona no tenga que tomar esa decisión. Lo que tú dices es muy cierto, siento que muchas veces eh, el problema no es que las personas se quieran morir, sino que quieren descansar de ese dolor que sienten. Y si la sociedad fuera más empática y las personas no se sintieran culpables por cómo se sienten, no habrían tantos casos de suicidio. Como sociedad, ¿cómo actuamos ante esto? No, o sea, lo que yo he dicho es como porque nos sensibilizamos más hacia otras personas y no hacia las personas que ya nos rodean. Obvio, todo es de un límite, yo no te puedo salvar tampoco. Sí, total, Y eso es algo que yo ahora respeto de las personas que me ponen un límite, que es como, mira, Sol, yo te puedo ayudar, pero yo tampoco me puedo hundir contigo. total. Y es como podemos brindar ese amor, ese apoyo, ese, ven, te escucho. No te voy a solucionar nada, pero te voy a escuchar. Es que a veces simplemente las personas necesitan a alguien que a veces uno ni siquiera quiere consejos, ¿sabes? A veces uno no quiere que le digan qué tengo que hacer. Uno a veces ya sabe lo que tiene que hacer, uno solo se quiere desahogar. Exacto. Y si las personas como que juzgaran menos y simplemente aprendieran a callarse Sí. y escuchar cuando Sí, las sí. personas quieren hablar y ser un espacio seguro para que las personas hablen de sus sentimientos, porque a veces pasa eso. Estos casos suceden mucho también en adolescentes y es que en las casas los papás no les permiten o no les hacen ese espacio seguro para que los adolescentes digan, hey, es que siento esto y esto. Porque lo que tú dices, les dicen es que está llamando la atención, es que usted tiene todo y aún así se queja, es que a usted nunca le ha faltado nada, es que por su culpa tal cosa. Entonces las personas prefieren callarse. Y si las personas no expresan, pues ese dolor se los va comiendo por dentro y pasa eso que tú me mencionas. Pero también siento que todos merecemos tener una vida que valga la pena. O sea, nadie debería ni nadie merece vivir con ese dolor en el corazón. Y yo siempre voy a invitar a las personas a buscar una vida que los haga feliz. Ustedes no tienen por qué estar en un trabajo que los haga infelices. No tienen que estudiar una carrera que los haga infelices. No tienen que rodearse de personas que los hacen infelices, incluso si es su propia familia. Porque sí, todo el mundo merece vivir plena y tranquilamente. Sí, y es muy lindo que lo digas, porque muchas veces estamos encerrados en eso, ¿no? Como en el tema de confórmate. Ujú. Resignarse es una ley, sí, pero no en todo. No en todo. Entonces, sí, igualmente siento que es muy, muy bonito poder llegar a estos espacios, ¿no? Literalmente es como, sé que
yo creo que hay de tu público, por lo menos un 80-70% en algún momento se ha planteado el suicidio, se ha planteado como me quiero desvivir, no quiero estar acá. Y es en el momento en donde uno dice como a veces este tipo de historias, a veces este tipo de, hey, tranquilo, tranquilo que todo mejora. Eso anima mucho y es un contenido valioso y es algo que uno debería valorar más. También hay una frase, hay muchas frases que ahora me resuenan y es las tormentas limpian las impurezas. Todo aquello que se destruye permite que todo se reconstruya. E igualmente también a veces es necesario desaparecer para renacer. Y siento que muchas veces y en muchos años, porque sé que mi diagnóstico no se quedó en esto, en que ya todo está bien, sé que habrán momentos más difíciles, pero sé que tendré que desaparecer para volver a renacer, hundirme incluso a veces en mi fango para reconocer que pues finalmente esto hace parte del vivir, que las cosas no son como lo quiero, pero como tú lo dices, a veces uno también puede decir dónde poder estar y habitar. Y también ser autocompasivos, es que a veces también, obviamente el entorno influye mucho, pero a veces es uno mismo el que se da palo. Entonces, si estoy escuchando voces o si me estoy sintiendo de cierta manera, entonces es mi culpa y todo es mi culpa porque yo soy lo peor. Y la forma en la que nos hablamos, o sea, ese discurso interno que uno tiene consigo mismo también es súper valioso. O sea, la forma en la que uno se habla a sí mismo, si tú te dices, "Ah, soy una bruta, soy una estúpida, estoy fea, pero es que ¿por qué no puedo ser normal?". Todos esos discursos internos, o sea, el cerebro está diseñado para darte la razón. Si tú tienes esos pensamientos negativos, nadie te va a hacer salir de ahí. Mm, O sea, nadie te va a hacer creer lo contrario. Entonces, así uno a veces se sienta muy mal, pero ejercicios como un día mirarse uno al espejo y decirse cosas lindas, créeme que eso es demasiado valioso porque a veces uno no tiene a nadie más sino a uno mismo. O sea, marica, al final del día uno no tiene a nadie más. Uno viene acá al mundo solo y y se se va va solo. solo y ya. Entonces, ¿quién te va a salvar si tú te hablas así de feo? Sí, y mira que es muy bonito que me lo digas porque en estos días estuve cuestionándome como no tengo hogar, ¿no? Durante mucho tiempo lo mencioné, Ujú. siento que no me he sentido en hogar, ni siquiera con las personas que más amo, que es mi mamá Ujú. y mi hermana, pero es porque siento que lo es, las veces que he sentido el pequeño hogar lo he sentido fuera de mi casa. Y también sé que en estos momentos me he replanteado mucho, mi hogar soy yo, donde yo vaya, va mi hogar. Y obviamente me gustaría en algún momento sentir esa calor, pero sí siento que algo que tú dices es como hablarse con ese amor, ¿no? Usualmente uno se tira mucho, se Sí. tira Porque tú al látigo. resto de personas no les vas a hablar así. O sea, tú no ves a una amiga y le dices, uy, no, es que usted es una bruta, usted está fea. ¿Cuándo le hablas tú así a alguien que tú amas? No, a Nunca. nadie, Uno no. no le habla así a alguien que ama. Entonces, ¿por qué si permitimos hablarnos y evitarnos de esa forma? Sí, muy destructivo. Siento que también Sí, es como nos han hecho ver, ¿no? claro. No, y sí, o que piensan que si uno se quiere a sí mismo, entonces uno es un Egocéntrico, egocéntrico y no, o sea, creo que en muchas ocasiones sí es primero yo segundos yo. y no tiene nada de malo. Sí, Muchas gracias por contarme tu historia, de verdad que la valoro muchísimo, creo que esto va a ayudar a muchísimas personas que estén pasando por algo similar. Entonces, nada, agradezco mucho que hayas respondido, que hayas enviado tu correo, que hayas aceptado venir y que seas tan valiente, porque es de valientes también contar estas historias. muchas gracias, Iris, eres increíble. Espero que este podcast les haya gustado un montón. No se olviden de suscribirse, de compartirlo y que tenemos convocatoria abierta en el correo de la descripción por si tienen una historia poderosa respecto a salud mental. Los voy a estar leyendo y en dado caso escribiéndoles. Los amo muchísimo. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.